¿Ya está grabando? ¿Listo? Bueno, hola, bienvenidos a nuestro podcast. En este hablaremos un poco sobre Rosa Luxemburgo y una de sus obras principales. Para esto comenzaremos un poco a hablar sobre su vida, qué hizo, por qué es tan importante y tan relevante en la teoría política marxista y por qué la estamos viendo nosotros, alumnos de ciencias políticas. Bueno, sabemos que ella nació el 5 de marzo de 1871 en Zamość, Polonia, pocos días antes de que los obreros franceses proclamaran la Comuna de París. Ella murió un poco más de un año después de la conquista del poder por los bolcheviques rusos en la Revolución de Octubre, el 15 de enero de 1919. Su vida abarcó, pues, una gran época histórica. El papel de la mujer proletaria, según Rosa Luxemburgo, siempre fue que la mujer necesita derechos políticos, puesto que ejerce la misma función económica, esclaviza al capital igual de la misma manera, mantiene el Estado de la misma manera y es desangrado y reprimido por él de la misma manera que el proletario masculino. Hoy, la mujer proletaria asalariada moderna aparece en la escena pública como una mujer pionera de la clase trabajadora y así, al mismo tiempo, del género femenino. Ella es la primer mujer pionera en siglos. La mujer del pueblo siempre ha trabajado duro. En otro tema tenemos que el levantamiento Spartakista, en alemán Spartak-Kampfkunst, se refiere a la huelga general y a las luchas armadas en Berlín del 5 al 12 de enero de 1919, que al ser sofocadas dieron prácticamente por finalizada la Revolución de Noviembre. Ella tiene una frase feminista que nos hace un poco revolución aún en la fecha, aún en la actualidad, perdón, que nos dice que quien no se mueve no siente las cadenas. Esta aplica, pues, en nuestra actualidad, pues, se sigue viviendo una violencia, una discriminación siempre hacia algunas de nosotras, de las mujeres, ya sea en el ámbito laboral, educativo, aún en el ámbito familiar, seguimos recibiendo mucha discriminación, pero creo que ya hemos evolucionado y avanzado muchísimo, en el tema del feminismo, y ella es una de las autoras que, a pesar de la época en la que vivía, ya estaba muy adelantada a sus ideas y fue pionera de muchísimas ideologías que en la actualidad se siguen llevando a cabo y se siguen, como lo vemos nosotros en nuestra carrera, se sigue hablando de ella, puesto que fue una mujer importante y nosotras nos sentimos orgullosas de que nos haya tocado esta autora para así poder hablar sobre ella y sobre las grandiosas obras que hizo a lo largo de su vida. Claro que sí, Alexa, concuerdo contigo. Hablando de estas obras, vamos a empezar hablando acerca de las obras escogidas de Rosa Luxemburgo. Ella, durante toda su vida, desde su despertar político, cuando iba a la escuela en Varsovia, hasta el día en que la asesinaron en Berlín en 1919, dedicó su tremenda energía, su capacidad y su fuerza intelectual a la revolución socialista mundial. Ella comprendió que había mucho en juego, que se jugaba el destino de la humanidad, y siendo una mujer de acción, se entregó totalmente a la gran batalla histórica. 2 semanas antes de su asesinato, les dijo a sus camaradas: hoy nos podemos proponer la destrucción del capitalismo de una vez por todas. Más aún, no solo estamos en situación de cumplir esa tarea, no solo cumplimos con nuestro deber para con el proletariado, sino que nuestra solución es el único medio para salvar a la humanidad de la destrucción. Esa fue la convicción que guió su vida. Izquierda revolucionaria
Sus palabras eran muy oportunas para un mundo que salía del holocausto de la Primera Guerra Mundial. Hoy, 50 años y varias guerras devastadoras después, la alternativa que ella planteó, socialismo o exterminio, sigue siendo la opción que tiene planteada la humanidad. Ella, junto con Trotsky y otros que luchaban sin tregua por una política revolucionaria a nivel nacional e internacional contra los intereses de las capas privilegiadas de la sociedad soviética, Rosa Luxemburgo fue uno de los primeros blancos de los ataques de Stalin y sus compinches. Este hecho constituye un tributo a la influencia revolucionaria de su legado. Es así que en 1923, Ruth Fischer y Arkady Maslow, los cuales eran dirigentes del Partido Comunista Alemán, iniciaron la campaña contra las desviaciones derechistas de Rosa Luxemburgo. Se tachó su influencia de bacilo sifilítico del movimiento comunista alemán. Se examinaron sus errores, descubriéndose que eran casi idénticos a los de Trotsky, y se le acusó de ser la fuente principal de todos los defectos del comunismo alemán. En 1931, el propio Stalin se sumó a la polémica con un artículo titulado Problemas de la historia del bolchevismo, en el que reescribía la historia según su conveniencia. En él, decretó que Rosa Luxemburgo era la responsable de ese pecado de los pecados, la revolución permanente, y que Trotsky la había tomado de ella. Trotsky, ante esto, pues salió en defensa de Rosa Luxemburgo y de la verdad histórica en fuera de las manos de Rosa Luxemburgo. Así, en 1922, Lenin fustigó al Partido Comunista Alemán por no haber publicado sus obras completas. Hoy, 50 años más tarde, esa tarea todavía está por cumplirse y no es difícil adivinar la razón. El espíritu revolucionario de Rosa Luxemburgo vive en cada una de sus páginas. Su intencionalismo, su llamado a la acción, su alto sentido de la verdad y la honestidad, su dedicación a los intereses de la clase obrera, su gran preocupación por la libertad y por el desarrollo pleno del espíritu humano, eso no coincide para nada con el pensamiento de la casta burocrática que domina la vida económica, política, social y artística de Europa Oriental. Ellos prefieren ignorar su política revolucionaria y relegarla a las sombras del sacro martirologio. ¿Qué opinas tú de ello, Alexa? Sí, sabemos que los errores principales que Rosa Luxemburgo cometió se centran en tres problemáticas: el derecho de las naciones a la autodeterminación, la naturaleza del partido y sus relaciones con las masas. De principio a fin, su vida política de Rosa Luxemburgo fue una enemiga acérrima de la posición marxista sobre el significado revolucionario de las luchas de las minorías nacionales oprimidas y de las naciones por su autodeterminación. Sabemos que la posición de Rosa era que un objetivo del socialismo es la eliminación de toda forma de opresión, incluso el sometimiento de una nación a otra. Sabemos también que sin la eliminación de toda forma de opresión no se puede hablar del socialismo, pero sabemos que Rosa Luxemburgo sostenía que era incorrecto que los revolucionarios afirmaran el derecho incondicional de todas las naciones a la autodeterminación. La autodeterminación, era irrealizable bajo el imperialismo. Una u otra de las grandes potencias imperialistas la pervertía siempre. Bajo el socialismo perdería su importancia, puesto que el socialismo eliminaría de todas las fronteras nacionales, por lo menos en un sentido económico, y los problemas secundarios de idioma y cultura se resolverían sin mayores dificultades. Rosa opinaba que el apoyo a las aspiraciones separatistas solo servía para dividir a la clase obrera internacional, no para unificarla en la lucha común contra las clases dominantes de todas las naciones. También aquí interviene Lenin, quien explicó muchas veces sus desacuerdos con Rosa y con los socialdemócratas. Estos no radicaban en la negativa de estos a exigir la independencia de Polonia, sino que intentaran negar la obligación de los socialistas de apoyar el derecho a la autodeterminación, y especialmente en que intentaran negar la absoluta necesidad de que el Partido Socialista Revolucionario
de una nación opresora garantizara incondicionalmente este derecho. También conocemos que Rosa obviamente subestimó totalmente la tremenda fuerza del nacionalismo que despertó en Europa Oriental recién comenzado el siglo XX, pues no comprendió que estos movimientos estaban destinados a estallar con toda su furia después de la Revolución Rusa, y no porque los bolcheviques lo alternaran, sino en virtud de la dinámica interna generada por el despertar de las masas oprimidas. Bueno, pues ante el carácter del Partido Revolucionario, que es uno de los ejemplos más reveladores de su tendencia a no prestar atención a los problemas organizativos de la dirección, pues es el hecho de que durante años se negó a concurrir a los congresos y a ser elegida miembro del Comité Central. A pesar de ello, ella seguía siendo uno de los dirigentes más importantes del partido y su principal vocero, por supuesto. La evaluación correcta que hizo Rosa de la dirección del PCD y su oposición a la misma la llevaron a cuestionar el centralismo de la organización revolucionaria, del mismo modo que el de una organización reformista, a mirar con escepticismo a la dirección organizativa consciente en general. Los bolcheviques señalaron que bajo el capitalismo, la clase obrera en su conjunto es incapaz de llegar al nivel de conciencia necesario para enfrentar a la burguesía en todos los terrenos, para destruir la autoridad burguesa. Si pudiera hacerlo, el capitalismo pues habría dejado de existir hace mucho tiempo. Sí, esto es cierto. Con esto pasamos al tema de que la selección relata la vida de Rosa Luxemburgo a través de sus propias palabras. Esta registra sus principales batallas, las posiciones que asumió en todas las cuestiones importantes que en su momento dividieron a la izquierda, las respuestas que dio a los que pues obviamente no concordaban con ella. Como lo dijimos anteriormente, pocos de sus contemporáneos pudieron demostrar tanta coherencia revolucionaria. Rosa pues fue una revolucionaria, una de las más grandes que produjo la humanidad. Así es, eso indudablemente así es. E incluso, pues hablando acerca de la reforma o de la revolución, esta que es la primera gran obra política de Rosa Luxemburgo, perdón, y una de las que más perduran, pues ella misma la consideró con acierto la obra que le ganaría el reconocimiento político en el Partido Socialdemócrata Alemán y que obligaría a la vieja guardia a considerarla una verdadera dirigente política, a pesar de que era veinteañera, de que era extranjera y de que era mujer. El PCD había sido fundado en 1875 e ilegalizado en 1878. A pesar de su estatus ilegal, creció rápidamente y cuando se derogaron las leyes antisocialistas, que fue en el año de 1890, el partido surgió como una importante fuerza política legal, con un bloque fuerte en el Reichstag federal y en varias legislaturas provinciales. La política oficial del partido del PCD, de la cual era de ni un hombre ni un centavo para este sistema, se traducía en el accionar legislativo a nivel federal, en el rechazo incondicional de todo presupuesto, ya que pues los gravámenes sobre los obreros y campesinos servían para mantener la tiranía del Estado capitalista alemán y las cortes, la policía y el ejército de la clase dominante. La construcción del socialismo mediante las reformas sociales aquí, Bernstein rechaza la teoría del colapso como camino histórico hacia el socialismo. Y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el camino a la sociedad socialista que propone su teoría de la adaptación del capitalismo? Pues Bernstein contesta indirectamente. Conrad Smith. Según él, las luchas sindicales por la jornada laboral y el salario y las luchas políticas por reformas conducirán a un control cada vez más extenso sobre las condiciones de producción y a medida que las leyes disminuyan los derechos del propietario capitalista, su papel se reducirá al de un simple administrador. El capitalista verá cómo su propiedad va perdiendo valor, hasta que finalmente se le quitará la dirección y administración de la explotación y se instituirá la explotación colectiva. Por ello, los sindicatos, la reforma social y agrega Bernstein también la democratización política del Estado
son los medios para la realización progresiva del socialismo. Pero el hecho es que la función más importante consiste en darles a los obreros el medio para realizar la ley capitalista del salario. Esto quiere decir la venta de su fuerza de trabajo al precio corriente del mercado. Los sindicatos permiten al proletariado utilizar a cada instante la coyuntura del mercado, pero estas coyunturas, las cuales son la demanda de trabajo creada por el nivel de la producción, la oferta de trabajo creada por la proletarización de las capas medias de la sociedad y la reproducción natural de la clase obrera, y también el grado momentáneo de productividad del trabajo, pues permanecen fuera de la esfera de influencia de los sindicatos. Los sindicatos pues no pueden derogar la ley del salario. En el mejor de los casos y bajo las circunstancias más favorables, pueden imponer a la producción capitalista el límite normal del momento. No tienen, empero, pues el poder de suprimir la explotación misma, ni siquiera gradualmente. Así que, pues, de modo que el radio de acción de los sindicatos, pues, se limita esencialmente a la lucha por el aumento de salarios y a la reducción de la jornada laboral. Cierto, y con base a lo que comentas, abarcamos lo del capitalismo y el Estado, en donde nos dice una segunda premisa que para la realización gradual del socialismo es, según Bernstein, la evolución del Estado en la sociedad. Es decir, el Estado se volvió capitalista con el triunfo de la burguesía. En este sentido, el desarrollo capitalista prepara poco a poco, pues, la fusión futura del Estado y la sociedad. También así prepara la devolución de la función del Estado a la sociedad. Por otra parte, tenemos que el mismo desarrollo capitalista efectúa otra transformación en la naturaleza del Estado. El Estado existente es, pues, ante todo, una organización de la clase dominante. La legislación laboral también se promulga tanto para servir a los intereses inmediatos de la clase capitalista como para servir a los intereses de la sociedad en general. Pero pues esta armonía impera solo hasta cierto momento del desarrollo capitalista, pues cuando éste ha llegado a cierto nivel, los intereses de la clase de la burguesía y las necesidades del avance económico, pues empiezan a decir, pues a chocar, inclusive en el sentido capitalista. Las consecuencias, pues, del reformismo social y la naturaleza general del revisionismo en la actualidad se considera, pues, que la lucha sindical y la actividad parlamentaria son medios para guiar y educar el proletariado, en preparación de la tarea de la toma del poder. Pues, de acuerdo con la concepción actual del partido, la actividad parlamentaria y la sindical son importantes, pues para el movimiento socialista estas actividades preparan al proletariado. Es decir, pues crean un factor subjetivo para la transformación socialista, para tener la tarea de realizar dicho socialismo. También tenemos el punto de vista desde una movilización por el socialismo. La lucha sindical y nuestra actividad parlamentaria poseen una importancia inmensa en la medida, en que se despiertan en el proletariado la comprensión, la conciencia socialista y lo ayudan pues a organizarse como una clase, pero pues apenas se les considera como unos instrumentos para la socialización directa de la economía, pues no solo pierden su efectividad, sino que dejan de ser un medio pues para preparar a la clase obrera para su conquista del poder. La socialdemocracia ha lanzado pues diversas campañas contra las guerras aduaneras y el militarismo, sin esperar que a su ausencia reaccionara y quedara plenamente en evidencia. Bernstein manifiesta su carácter utópico al basarse en el mantenimiento del capitalismo, porque va de suyo que en un desarrollo defectuoso del capitalismo no puede llevar a una transformación socialista. Hablando de algo más como segundo tema, la teoría de Bernstein revela su carácter reaccionario al referirse al veloz desarrollo capitalista que se observa en la actualidad, dado que el desarrollo del capitalismo real
cómo explicamos, o mejor dicho, cómo exponemos la posición de Bernstein. Pues sí, hablando de Bernstein, también es importante, considero, hablar acerca del desarrollo económico y del socialismo, ya que Bernstein niega la existencia de condiciones económicas para el socialismo en la sociedad contemporánea. Bernstein quiso demostrar que hay una tendencia que contradice al marxismo de retransformación de empresas grandes en pequeñas. La respuesta obvia es la siguiente. Si uno quiere demostrar algo mediante estadísticas, pues debe demostrar en primer término que todas se refieren a las mismas ramas de la industria. Debe demostrar que las empresas pequeñas pues realmente reemplazan a las grandes, que no aparecen solamente donde las empresas pequeñas o aún la industria artesanal predominaban antes. Y esto no puede demostrarse. También es muy relevante, considero, hablar acerca de las cooperativas, de los sindicatos y de la democracia, porque el socialismo de Bernstein les ofrece a los obreros la perspectiva de compartir la riqueza de la sociedad. Esto es, los pobres han de volverse ricos. Y me pregunto, ¿cómo llegará a ese socialismo? El socialismo de Bernstein se realizará con ayuda de dos instrumentos. Estos son los sindicatos, o al decir de Bernstein, la democracia industrial, y las cooperativas. Los primeros, los sindicatos, liquidarán la ganancia industrial, mientras que las cooperativas liquidarán la ganancia comercial. Las cooperativas y los sindicatos son totalmente incapaces de transformar el modo capitalista de producción. Esto Bernstein realmente lo comprende, si bien de manera distorsionada, porque él se refiere a las cooperativas y los sindicatos como medios para reducir las ganancias de los capitalistas y enriquecer así a los obreros. De esta manera, pues él renuncia a la lucha contra el modo de producción capitalista y trata de dirigir el movimiento socialista hacia la lucha contra la distribución capitalista. Así es. Con esto abrimos una pregunta que es, pero pues, ¿qué es el desarrollo de la democracia que hace superflua, perdón, o imposibilita la revolución proletaria, es decir, la conquista del poder político a los trabajadores? Bernstein, pues, ve en la actualidad reformista un método lento para el avance histórico y en la actividad revolucionaria un método rápido. En la legislación, pues, una fuerza metódica y en la revolución una fuerza espontánea. Así es. Y como te preguntaste tú acerca de lo anterior, yo me pregunto, ¿cuál es aparentemente la característica principal de esta práctica? Cierta hostilidad para con la teoría. Esto es natural, puesto que nuestra teoría es decir, o sea, los principios del socialismo científico imponen limitaciones claramente definidas a la actividad práctica, en lo que hace a los objetivos de dicha actividad, los medios para alcanzar dichos objetivos y el método empleado en dicha actividad. Sin embargo, cada vez que se trata de aplicar este método, pues la realidad se encarga de refutarlo. El socialismo de Estado, es decir, el socialismo agrario, la política de compensación, el problema del ejército, fueron todas derrotas para el oportunismo. El oportunismo no está en condiciones de elaborar una teoría positiva capaz de resistir la crítica. Lo único que puede hacer es atacar distintas tesis aisladas de la teoría marxista y como el marxismo constituye precisamente un edificio sólidamente construido, pues tratar por este medio de conmover todo el sistema desde el techo a los cimientos. Esto demuestra que la práctica oportunista es esencialmente incompatible con el marxismo, pero también demuestra que el oportunismo es incompatible con el socialismo en general, que posee una tendencia interna a llevar al movimiento obrero por las sendas burguesas, que el oportunismo tiende a paralizar completamente la lucha de clases proletaria. Sí, así abarcamos otro tema muy importante que es la crisis socialista en Francia. En 1899, en el apogeo de la crisis social y política creado por el caso de Dreyfus,
el liberal Waldeck-Rousseau formó un nuevo gabinete. Se lo llamó el Gabinete de Defensa de la República. Para poner el acento en la justificación de su existencia, la República aballece en grave peligro de ser derrocada por las fuerzas monárquicas. Pues por primera vez en la historia del movimiento obrero, un socialista aceptaba un puesto en un gabinete burgués. Alexandre Millern fue nombrado ministro de Comercio junto con el ministro de Guerra Gallifet, que había ordenado la ejecución de unos 30.000 comuneros en 1871. En una serie de artículos que aparecieron en New Zeit en 1901 con el título La crisis socialista en Francia, Rosa Luxemburgo denunció despiadadamente la traición de Millerand y demostró por qué la clase obrera no puede aliarse con el enemigo para defender sus conquistas democráticas. El 19 de diciembre, el gobierno obligó a la Cámara a aprobar una ley pues, que garantizaba la inmunidad a todos los acusados de algún crimen, y esta negaba la satisfacción legal de los acusados, falsamente, y cerraba todos los juicios abiertos. Peyatan menciona socialistas que tratan de sacar a los demócratas pequeño burgueses de la oposición al gobierno. Demócratas pequeño burgueses que acusan a los socialistas de arrastrarse ante el gobierno y traicionar sus ideas. Este es el punto más bajo al que haya llegado el socialismo. Jamás y a la vez la consecuencia última del ministerialismo socialista. Así es. Entonces, el estancamiento y el progreso del marxismo, hablando de estancamiento, pues este artículo fue escrito en 1903, es decir, 20 años después de la muerte de Karl Marx. Aquí Rosa trata un problema que a menudo se discute hoy, sobre todo en los círculos intelectuales, con esta pregunta. ¿Es la doctrina marxista algo tan rígido y dogmático que no deja margen para la creatividad intelectual? Su respuesta es un no enfático. Demuestra que si en los últimos 20 años del siglo XIX hubo pocos aportes a la teoría marxista fuera de los escritos de Engels, ello no se debía a que el marxismo estaba reprimido o era incapaz de seguir avanzando. Por el contrario, es que la lucha de clases no había llegado al punto de crear nuevos problemas prácticos que exigieran sus correspondientes avances teóricos. Las condiciones sociales de la existencia proletaria en la sociedad contemporánea, condiciones desentrañadas por primera vez por Marx, se desquitan con la suerte que le imponen a la propia teoría marxista. Aunque sea teoría, es un instrumento sin igual para la cultura intelectual. No se la utiliza porque, imposible de aplicar a la cultura burguesa, trasciende enormemente las necesidades de la clase obrera en materia de armas para la lucha diaria. Recién cuando la clase obrera se haya liberado de sus condiciones actuales de existencia, el método de investigación marxista será socializado junto con todos los demás medios de producción para utilizarlo en beneficio de la humanidad en su conjunto y para poder desarrollarlo en toda su capacidad funcional. Así es. Con esto vamos a abarcar ahora el papel de la mujer proletaria, según Rosa Luxemburgo. Es que la mujer proletaria necesita derechos políticos porque ejerce la misma función económica. Esta pues esclaviza de la misma manera y mantiene al Estado de la misma manera. Es desangrado, reprimido por él de la misma manera que el proletario masculino. El levantamiento espartaquista, en alemán Spartacus-Fan, se refiere a la huelga general y a las luchas armadas en Berlín. Con esto iniciamos lo que es la segunda lectura.
Bueno, pues hablando de la huelga de masas, partido y sindicato. La huelga de masas, partidos y sindicatos, pues fue escrito para concretar la segunda tarea que se planteó Rosa Luxemburgo en relación a la Revolución de 1905, interpretar para los obreros alemanes los acontecimientos de 1905-1906 y extraer de ellos enseñanzas para el futuro de la lucha de clases en Alemania. Sus argumentos están dirigidos principalmente contra los dirigentes de los sindicatos alemanes, a quienes había llegado a considerar como sus más serios adversarios. Eh, Todo el folleto está empapado de su total desprecio por la cobardía, el conservadurismo y el estrecho reformismo de los dirigentes sindicales. No tenía esperanzas de cambiar la mentalidad de estos, pero pues sí de convencer a algunos de los demás dirigentes del PCD, pues del peligro que representaba la creciente independencia de los dirigentes sindicales de la disciplina partidaria. Rosa esperaba educar a los obreros alemanes en el verdadero espíritu de la Revolución rusa y hacerles comprender las implicancias internacionales de esa revolución. Esperaba vacunarlos contra el oportunismo de sus dirigentes. Así que en el otoño de 1905, antes de que Rosa Luxemburgo partiera para Varsovia, los dirigentes sindicales rompieron abiertamente con la política del PCD. En el Congreso Partidario de Jena se discutió si el partido incluiría o no incluiría en su arsenal de armas potenciales el llamado a una huelga de masas. Se adoptó una resolución aprobándolo, pero solo en la eventualidad de que el gobierno intentara restringir el derecho al voto. Se consideró que hasta la discusión teórica sobre la huelga general significaba jugar con fuego y pues se la rechazó. Así, por primera vez el Congreso Sindical dirigido por miembros del PCD adoptó una política que estaba en abierta contradicción con la del partido. La Revolución rusa, el anarquismo y la huelga en general es la palanca de que hay que valerse para desencadenar la revolución social. Una buena mañana, los obreros de todos los gremios de un país y hasta el del mundo entero dejan el trabajo y en 4 semanas a lo sumo obligan a las clases poseedoras a darse por vencidas o a lanzarse contra los obreros, con lo cual dan a estos el derecho a defender y derribar, aprovechando la ocasión toda la vieja organización social. La huelga de masas en Rusia no se ha realizado como un medio para evadir la lucha política de la clase obrera, sino como un medio para, en primer lugar, crear condiciones para la lucha política diaria del proletariado y especialmente del parlamentarismo. El, el pueblo trabajador y especialmente el proletariado de Rusia lleva a cabo la lucha revolucionaria por esos derechos políticos y esas condiciones cuya necesidad e importancia en la lucha por la emancipación de la clase obrera señalaron por primera vez Marx y Engels y por los cuales lucharon contra el anarquismo, pues con todas sus fuerzas en la internacional. Bueno, pues continuando con acerca hablando de la Gran Rosa Luxemburgo, vamos a ver qué es la economía. Dice Rosa, quien no se mueve no siente sus cadenas. Pues aquí en el otoño de 1906, el Partido Socialdemócrata Alemán creó una escuela partidaria en Berlín. El objetivo era dar a 30 estudiantes elegidos anualmente por el partido y los sindicatos un curso intensivo de 6 meses sobre historia del socialismo, economía, sindicalismo y muchos temas más. En el primer año no se le pidió a Rosa Luxemburgo que enseñara, pero en el otoño de 1907, cuando la policía alemana ordenó a 2 de los profesores que no eran ciudadanos alemanes que cesaran sus actividades docentes, pues Rosa se hizo cargo del curso de economía, así que desde 1907 hasta que la escuela cerró durante la Primera Guerra Mundial, sus actividades docentes ocuparon buena parte de su tiempo y fueron muy bien aceptadas. Se sabe que fue una profesora excepcional. Y la lectura de qué es la economía nos da una idea de por qué sus clases gozaban de tanta popularidad. Cualquier estudiante que haya padecido un curso de economía y tratado de comprender las explicaciones secas, aburridas e intencionadamente oscuras de los profesores del tipo que Rosa Luxemburgo ridiculiza, deseará haber podido asistir a sus clases. La economía es una ciencia muy particular.
Los problemas y las controversias aparecen apenas se da el primer paso en esta rama del conocimiento, apenas se plantea la pregunta fundamental, ¿de qué trata esta ciencia? En un artículo sobre economía publicado en el Gran Compendio de los Profesores Alemanes, el Diccionario Manual de las Ciencias Políticas de los profesores Conrad y Lexis Smuller nos da la siguiente respuesta. Yo diría que es la ciencia que describe, define y dilucida las causas de los fenómenos económicos y los aprende en sus interrelaciones. La Salle, en el prefacio de su clásica polémica escrita en el año de 1864 contra Capital y Trabajo de Schultz de Licht, la economía es una ciencia cuyos rudimentos existen, pero que todavía no ha sido definida. En cambio, por otra parte, Carlos Marx le puso a su obra maestra de la economía El Capital, el subtítulo de Crítica de la Economía Política. Así que, pues algunos sostienen que esta ciencia es tan antigua como la historia escrita de la humanidad, pero para otros, pues apenas tiene un siglo y medio de antigüedad. Un tercer grupo dice que se halla en pañales, otros dicen que está reprimida y que ha llegado la hora de pronunciar un juicio crítico y definitivo para acelerar su desaparición. Y nosotros nos preguntamos, ¿quién no está dispuesto a reconocer que semejante ciencia presenta un fenómeno único y complicado? Pues en síntesis, solo podemos decir que los profesores eruditos pues no nos quieren revelar de qué trata la economía y encima no quieren revelar cómo y por qué se originó esta ciencia. Me gustaría hablar acerca del papel de la mujer proletaria, según lo que opinaba Rosa de Luxemburgo. ¿Tú qué opinas, Alexa? Así es, como se comentaba, ella fue una de las primeras mujeres que lucharon por tener un lugar en la política, que se les viera, que se les respetara, se les diera el lugar que pues necesitábamos como mujeres. Al final de cuentas, creo que todas tenemos siempre ideas, proyectos y muchísimas cosas que aportar hacia la política. Con esto, cerramos al menos esta lectura y comenzamos con nuestra lectura de Reforma o Revolución, que es una de las tantas obras importantes de Rosa Luxemburgo. Eh, Nada más nos queda decir que esta es la tercera lectura y con esta cerraríamos nuestro podcast. Esperamos que hasta ahorita vaya todo entendido y continuamos con nuestro, nuestra presentación, perdón. Sí, así es. Vamos a cerrar con la lectura de Reforma o Revolución, porque pues es que el tema es muy interesante, nos ha abarcado de hecho más de lo que teníamos previsto que íbamos a hablar. Es muy interesante, vienen muchos temas y pues la mera verdad queremos abarcarlos. Conforme nos fuimos dando cuenta, pues el trabajo es enriquecedor. Nos ponemos a pensar en los ideales que tenía esta mujer, que es considerada una gran revolucionaria en Alemania. Y como dijo mi compañera, la última lectura, que es Reforma o Revolución, el método oportunista, nos habla de que según Bernstein, el desarrollo del capitalismo pues hace cada vez más improbable su hundimiento general debido a que por un lado, pues el sistema capitalista muestra cada vez mayor capacidad de adaptación y por otro lado la producción se diversifica cada día más. Según Bernstein, la capacidad de adaptación del capitalismo se manifiesta en la desaparición de las crisis generales, en la resistencia demostrada por las clases medias y finalmente en la mejora de la situación económica y política del proletariado como resultado de la lucha sindical. Así es que la conclusión de todo esto pues es que la socialdemocracia ya no debe orientar su actividad cotidiana a la conquista del poder político, sino a la mejora de las condiciones de la clase obrera dentro del orden existente. Correcto. Con esto pasamos al tema de la implantación del socialismo, pues esta no sería consecuencia de una crisis social y política, sino de una paulatina ampliación de los controles sociales y de una gradual aplicación de los principios cooperatistas. La teoría socialista mantuvo hasta ahora el punto de partida para la transformación socialista, pues sería una crisis general y catastrófica. La idea fundamental es que el capitalismo, víctima de sus propias contradicciones internas, llegará a desequilibrarse y a hacerse imposible. También tenemos que una justificación científica del socialismo
Pues reside principalmente, como sabemos, en tres consecuencias del desarrollo capitalista. En primer lugar, y ante todo, pues la anarquía creciente de la economía capitalista, quien convierte su decadencia en inevitable, perdón. En segundo lugar, pues la progresiva socialización del proceso de producción que da lugar al germen del futuro orden social. Y en tercer lugar, pues tenemos la organización y la conciencia de las clases crecientes del proletariado, el cual constituye el factor activo de la revolución, venidera. Tenemos por otro lado la teoría revisionista, quien se enfrenta a un dilema. Pues bien, la transformación socialista es la consecuencia de las contradicciones internas del capitalismo, o bien de los medios de adaptación, pues estos evitarán realmente el hundimiento del sistema capitalista y de este modo permitirán que éste, al superar sus propias contradicciones, se mantengan, con lo cual el socialismo deja de ser una necesidad histórica y pues este pasa a ser lo que sea, excepto el resultado del desarrollo material de la sociedad. Muy bien, Alexa. Pues con esto concluimos nuestro, nuestro debate, nuestra plática acerca de Rosa Luxemburgo, que fue una gran revolucionaria de Alemania, y esperemos y pues haya sido de su agrado y hayan podido entender la lucha por la que esta mujer luchó y que incluso hasta los últimos días de su vida se mantuvo en su posición inicial. Gracias, Alexa, por compartir y por dar tu Gracias. punto de vista. Nos vemos en nuestro próximo podcast. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Esperamos que haya sido de su agrado la manera en que les presentamos la información. Igual cualquier duda o lo que sea, pues nos lo pueden hacer saber en el foro y con gusto resolveremos sus dudas. Gracias, compañera Flor, y que tengan buen día.